Los evangélicos dicen que la confesión con un sacerdote es un invento católico sin base bíblica. Y yo les respondo con las palabras exactas de Jesucristo. Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. Jesús resucitado se aparece a sus apóstoles, sopla sobre ellos y les dice textualmente: recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Eso no lo digo yo, lo dijo Jesús. Y hay tres cosas en ese versículo que destruyen completamente el argumento protestante. Primero, Jesús le dio a los apóstoles el poder de perdonar pecados, no de anunciar que Dios perdona, de perdonar directamente. Hay una diferencia enorme entre decirle a alguien Dios te perdona y decirle yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Jesús les dio esa autoridad. Segundo, Jesús dijo también que podían retener los pecados. ¿Cómo puede un sacerdote discernir si perdonar o retener un pecado si no sabe qué pecado cometió la persona? Es imposible. Para ejercer ese poder de discernimiento, la persona tiene que confesar su pecado. La confesión oral al sacerdote está implícita en el mismo versículo. Tercero, Jesús sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo antes de darles ese poder. O sea que el poder de perdonar pecados viene del Espíritu Santo actuando a través del sacerdote. No es el sacerdote por su propia autoridad, es Cristo actuando a través del sacerdote ordenado. Ahora voy a responder cada objeción que van a lanzar, una por una, y no voy a dejar ninguna sin respuesta. La primera objeción de ellos es que solo Dios puede perdonar pecados. Correcto, y Jesús es Dios. Y Jesús fue quien le dio ese poder a los apóstoles en Juan 20. Si dices que solo Dios puede perdonar pecados y al mismo tiempo aceptas que Jesús es Dios, entonces tienes que aceptar que Jesús, siendo Dios, le delegó ese poder a sus apóstoles. Porque lo dice el texto. No puedes aceptar que Jesús es Dios y al mismo tiempo ignorar lo que Jesús dijo claramente. Segunda objeción que ellos tienen. Santiago 5:16 dice: confesaos unos a otros, no al sacerdote. Bueno, pues te respondo. Si ese versículo significa que cualquier cristiano puede perdonar los pecados de otro cristiano, entonces cualquier cristiano también puede ungir enfermos y sanarlos, porque ese poder está en el versículo inmediatamente anterior. Santiago 5:14 dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. La palabra griega original es presbíteros, sacerdotes. En el mismo pasaje de Santiago, el versículo anterior a la confesión establece que el poder de sanar y ungir lo tienen los presbíteros. El unos a otros de Santiago está dentro de la estructura eclesial que él mismo acaba de describir. Tercera objeción que tienen los evangélicos: la confesión no aparece en los primeros siglos de la iglesia. Eso es falso. San Ireneo de León, en el siglo II, describió la práctica de confesar los pecados ante el obispo. Tertuliano, en el año 197, escribió sobre la confesión sacramental como práctica apostólica. Orígenes, en el año 250, describió cómo el sacerdote perdona los pecados en nombre de Dios. San Cipriano de Cartago, también en el siglo III, habló de la necesidad de confesarse antes de recibir la comunión. La confesión existe en la iglesia desde el primer siglo. No la inventó el Concilio de Trento en el siglo XVI. El Concilio de Trento simplemente la definió dogmáticamente en respuesta a Lutero, que la había rechazado. Cuarta objeción que tienen los evangélicos es decir que 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados directamente a Dios, Él nos perdona. No necesitamos un sacerdote. Eso es lo que ellos dicen. Pero ese versículo es real y es verdad. La contrición perfecta y la confesión directa a Dios siempre han existido en la Iglesia Católica. Nadie lo niega. Pero ese versículo no elimina el sacramento de la confesión que Cristo instituyó en Juan 20. Son dos realidades complementarias, no contradictorias. La Iglesia Católica enseña que en caso de necesidad extrema, cuando no hay un sacerdote disponible, el acto de contrición perfecta con el propósito de confesarse reconcilia al alma con Dios. Pero cuando hay acceso al sacramento, Cristo mismo nos lo ofrece porque Él lo instituyó. Rechazar el sacramento que Cristo instituyó para quedarse solo con la contrición privada es rechazar un regalo que el mismo Jesús nos hizo. Quinta objeción que ellos tienen: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, según 1 de Timoteo 2:5. Eso
Es correcto. Y es exactamente por eso que la confesión es válida. El sacerdote no actúa como mediador en lugar de Cristo. Actúa en persona Christi, en la persona de Cristo, como instrumento de Cristo, que es el único mediador. Cuando el sacerdote absuelve, es Cristo quien absuelve a través de él. Igual que cuando un médico te da una medicina, no es él quien te sana, sino la medicina que actúa a través de él. El sacerdote es el instrumento visible del único mediador invisible que es Jesucristo. Y yo puedo dar testimonio de eso. Yo me confesé. Y verdaderamente que cuando el sacerdote dijo, te absuelvo de tus pecados, yo sentí cómo el mismo Cristo me absolvía de mis pecados. Una cosa increíble. Yo lo doy de testimonio porque realmente sentí algo impresionante. Porque yo nunca me había confesado, pues fui evangélica durante 20 años. Entonces, cuando me confesé, realmente Dios me hizo entender y saber que era Él realmente dándome la absolución a todo. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por este sacramento tan maravilloso. Bien, entonces la objeción número 6 que ellos tienen es decir que Marcos 16 dice que estas señales seguirán a los que creyeren y que echarán fuera demonios y sanarán enfermos, y que no solo son los sacerdotes, sino todo aquel que cree en Jesucristo. Ok, y tienen razón en que el Espíritu Santo actúa a través de cualquier creyente que Él escoge. Yo misma lo viví porque fui evangélica, como les dije ya, y yo no era sacerdote, y Dios sanó personas a través de mí, porque el Espíritu Santo es soberano y actúa donde quiere. Eso no lo niega la Iglesia Católica. La Renovación Carismática Católica tiene 150 millones de miembros que sanan, profetizan y hablan en lenguas. Los dones del Espíritu Santo son para todos los bautizados, pero Marcos 16 habla de los carismas del Espíritu Santo, dones extraordinarios que Dios da libremente a quien Él quiere. Pero Juan 20 habla de un poder sacramental específico que Jesús le dio exclusivamente a los apóstoles. No son el mismo poder. Confundirlos es como confundir el don de sanación con el poder de ordenar sacerdotes. Ambos son reales, pero son completamente distintos. Y yo lo sé porque lo viví de los dos lados. Viví los carismas del Espíritu Santo siendo evangélica y encontré la plenitud de la fe sacramental al llegar a la Iglesia Católica. No son excluyentes, se complementan. Por el mismo Espíritu Santo que actúa en los carismas, Él es el que actúa también en los sacramentos. La confesión no la inventó la Iglesia Católica, la instituyó Jesucristo el día de su resurrección. La confirmó Santiago en su carta. La practicaron los padres de la Iglesia desde el siglo I y la Iglesia Católica la ha conservado fielmente por 2000 años, sin cambios, sin modificaciones, exactamente como Cristo la dejó. Amén. Bendiciones. Hoy más que nunca tenemos que estar preparados para defender nuestra fe católica. Por eso quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad de YouTube para tener acceso exclusivo al curso completo de 100 clases en video para defender tu fe católica. En cada clase vas a tener un PDF aparte para que puedas repasar la clase, las palabras utilizadas en la clase, para que aprendas todos sus significados teológicos, etcétera. Muchísima información en el PDF de cada clase, juntamente con el video, para que así tú puedas repasar rápidamente y estar listo y preparado para cualquier debate y defender tu fe católica en el momento en el que sea necesario. Te espero en mi canal de YouTube.